Bienvenidos. Qué bueno ver todos aquí para estudiar más la palabra de Dios. ¿Quién aquí tiene un cuerpo? Claramente todos, sí. Es como vivimos en este mundo desde cuando nacimos. Es como existimos físicamente. Tenemos un cuerpo. Y como todo que existe en este universo, el cuerpo humano viene de Dios. Somos una creación de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos leer cómo Dios creó a hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 hasta el 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Claramente somos creados de Dios. Y el cuerpo humano es una máquina exquisita. Tus huesos son 4 veces más duros que concreto. Tienes 25,000 millas de vasos sanguíneos y 4.7 litros de sangre en esos vasos. Y cada minuto, toda tu sangre, todo el 4.7 litros se mueve a través de tu corazón cada minuto. Y tu corazón late más o menos 100,000 veces por día. Y se trabaja cada día. Y cuando fijas que puedes estar aquí, respirando, dirigiendo tu comida, manteniendo el equilibrio, mirándome y todo esto y oyéndome, y todo en el mismo tiempo, sin pensando, es claramente que tu cuerpo es algo buen diseñado, es una maravilla. En los Salmos, capítulo 139. Vamos a los Salmos. Y 139. Tenemos aquí un salmo escrito de David. David es el autor de este salmo. Salmo 139, versículos 13 y 14. Y está escrito, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ese cuerpo es una maravilla y trabaja tan bueno, es buen diseño. Pero viviendo en su cuerpo no es tan fácil, es algo difícil, especialmente porque somos cristianos. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, el versículo 17. Tenemos Pablo escribiendo aquí, y está escrito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne, es decir, el cuerpo, quiere lo opuesto del espíritu. El cuerpo es egoísta, solo piensa en sí mismo. El cuerpo no piensa en el bienestar de otros. Cuando tiene un deseo, se preocupa en realizándolo. Cuando tiene hambre, busca comida. Ve algo que quiere y lo persigue. Es como trabaja el cuerpo.
es como hace el cuerpo naturalmente. Y por eso es difícil. Vamos a mirar en el primero de Corintios. En el primer libro de Corintios, capítulo 6, el versículo 20. Y está escrito, aquí tenemos Pablo escribiendo a los cristianos en Corinto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es el desafío. El desafío es servir a Dios cuando nuestro cuerpo quiere hacer el opuesto. ¿Cómo vamos a servir? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios cuando nuestro cuerpo quiere lo que quiere? Vamos a mirar en el mismo capítulo, el primero de Corintios. Versículo, es en el mismo capítulo 6 y el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Comida es para el estómago, y el estómago es para comida. Pero aquí Pablo está escribiendo que Dios creó el cuerpo. No lo creó una cosa inmunda, no lo creó para pecar. Como dice aquí, no es para la fornicación, no es para el pecado. Si el cuerpo es algo natural, como es natural que el estómago quiere comida y la comida es para el estómago. Pero el cuerpo no es para hacer pecado. El cuerpo está para glorificar a Dios. Y dice aquí que el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. El cuerpo necesita el Señor y el cuerpo fue creado para servir el Señor. Y es así que el Señor es para el cuerpo es para el Señor. No quiere decir que las cosas que vienen naturalmente al cuerpo, los deseos del cuerpo, son algo contra la voluntad de Dios. Pero hay veces cuando esos deseos son buenos y a veces cuando esos deseos no son buenos. Y es Dios, es el Señor que nos guía con su ley. En Romanos capítulo 12. Y vamos al libro de los Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Y aquí está escrito, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio. ¿Qué hicieron con los sacrificios? Las ovejas y el cordero para el sacrificio. El sacrificio lo mataron. Aquí está diciendo que necesitamos matar a algo. Necesitamos matar a nuestros cuerpos, claramente no físicamente. Porque ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir como un sacrificio vivo? Si estamos muertos, no, aquí está hablando de una cosa diferente. Y podemos ver en Romanos capítulo 6. Vamos atrás por un poquito al capítulo 6 de Romanos. Perdón, al Colosenses, perdón. Primero vamos a Colosenses. Vamos a regresar a Romanos capítulo 6. Pero primero vamos a Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Y en Colosenses capítulo 6 Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Haced morir
Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas cosas necesitas matar en tu vida. Hacer morir lo terrenal. Cosas del cuerpo terrenal, eso pecado cuando el cuerpo quiere que hace daño. Pero cuando la cosa que el cuerpo quiere va a hacerte daño, necesitas quitar esas cosas de tu vida. Esas son cosas malas. Y ahora vamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 12. Vamos a Romanos. En la letra, escrito a los Romanos capítulo 6 y versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezáis en su consuficiencia, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No dejas que el pecado reina en tu cuerpo, en tu vida, obedeciendo los deseos de tu cuerpo, sus consuficiencias, esos deseos que el cuerpo quiere. Tu cuerpo no debe ser un instrumento de iniquidad. No lo dejas a hacer tus decisiones. Tú haces las decisiones. Tu cuerpo tiene un deseo, pero necesitas escoger lo que vas a hacer. Y tienes ese poder. En Romanos capítulo 6, en el mismo capítulo, en el versículos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, está hablando de Jesucristo, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Poniendo el viejo hombre, es decir, el cuerpo de pecado, con sus deseos, nos ponemos en la cruz, matándole, para que no más somos sirvientes, esclavos al pecado, para que podamos servir al Señor. En Juan capítulo 8, y queda un dedo ahí en Romanos, porque vamos a regresar. Bueno, Juan capítulo 8, tenemos el Señor hablando aquí. Juan capítulo 8 y versículo 34. Jesús les respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y es así. Cuando cometa pecado, eres un esclavo a pecado. Y la razón es porque el pecado nos da placer, ¿que no? Nos entrena a hacerlo otra vez, porque cada vez viene placer. Cuando estás enojado, sientes afirmado en tu opinión y estás enojado con otros, y eso te da un poquito de placer. Cuando estás enojado de una cosa que no fija en nada, a enojarte solo para enojarte, para que puedas sentir que eres correcto, eso es pecado. Seguimos en cual naturalmente el cuerpo quiere, hay un sentimiento de completamiento, claramente. Cuando hay algo que el cuerpo quiere hacer y lo haces, sientes mejor porque sientes ese sentimiento de completamiento, que ese está cumplido. Y por eso cuando tu cuerpo desea algo que es contra la ley, contra que Dios quiere, y viene placer, estás entrenándote. Y ese pecado está entrenando a hacerlo otra vez, porque cuando lo haces otra vez va a venir ese placer. Y es la cosa con el pecado.
Porque ese placer es solo por un poquito tiempo, pero las consecuencias pueden ser para toda tu vida. En Romanos capítulo 6, regresamos a Romanos 6, y el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecáis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué va a pasar si somos esclavos, sirvientes de pecado? Dice aquí que ser el esclavo de pecado va a conducir a la muerte. Si no es interesante, si no haces morir tu cuerpo, vas a morir. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no al cuerpo, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviendo por la carne conduce a la muerte. Hay algo mejor. No tenemos deuda a la carne. ¿Recuerdas en el primero de Corintios capítulo 6, versículo 20? Porque habéis sido comprados por precio. Si tenemos una deuda, es al Señor, porque nosotros somos comprados por un precio. Ese precio fue Jesucristo en la cruz. Y por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y podemos vivir en el mismo tiempo matando el cuerpo y sus deseos. Que si no hacemos eso, vamos a morir espiritualmente. Romanos capítulo 8, en el mismo capítulo y el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de espíritu es vida y paz. Pon tu mente en el espiritual. Eso es vida y paz. No es poniendo tu mente en las cosas de la tierra y en cosas de los deseos de tu cuerpo. Y podemos tener esa vida y esa paz, porque lo que hizo Jesucristo en el primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, hablando de Jesucristo aquí, sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya heredad fuisteis sanados. Dios, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz para que podamos tener justicia, que podemos ser justificados, para que podamos vivir, para que nosotros podamos ser parte también del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4. La verdad es que solo hay vida en el Señor. En Efesios capítulo 4. Versículo 1 hasta el 6. Y pues, preso en el Señor, os ruego que andáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y parte de un cuerpo, el cuerpo de Dios parte de un espíritu, que caminamos dignos, caminamos viviendo como Dios quiere, viviendo en manera muy diferente que si vivimos solo por el cuerpo. Aquí dice que debemos vivir con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros con amor. Y si estamos viviendo solo en el cuerpo, con los deseos del cuerpo, no vamos a hacer eso. No como Dios quiere. Filipenses. El primero de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Primer capítulo de Filipenses. Y el versículo 20. Filipenses 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh, qué profundo estas palabras, qué profundo. Necesitamos honrar a Cristo en nuestros cuerpos, claramente, en vida o en la muerte, sirviéndolo, porque sabemos si vivimos haciendo la voluntad del Señor, estamos haciendo el bueno. Estamos compartiendo la palabra, estamos ayudando a otros hermanos vamos a ayudar a otros hermanos para que todos puedan ser salvados. Estamos ayudando a los que están afuera del cuerpo de Cristo, afuera de la iglesia, para hallar salvación. Estamos haciendo eso si estamos viviendo en Cristo. Y si morimos, también ganemos, porque nos vamos con Dios. Simplemente, el Señor es para el cuerpo y el cuerpo es para el Señor. Vivimos para el Señor, porque necesitamos el Señor. Mira tu vida. ¿Estás muerto al pecado? ¿O estás viviendo pecando? No haciendo la voluntad de Dios, pero viviendo una vida opuesto que Dios quiere. ¿Pusiste ese viejo hombre a la cruz? Si estás viviendo en el pecado, claramente no. ¿Estás viviendo como un sacrificio vivo a Dios? En Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Y está escrito aquí en el 6, el versículo 3 hasta el 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para poner esa vida vieja de pecado en la cruz, para seguir al Señor, necesitamos ser bautizados. En el bautismo tocamos la sangre del Hijo de Dios. En el bautismo morimos con Jesucristo. Esa vida de pecado muere. Y estamos vivos en Cristo. Ponemos Cristo. ¿Aceptas que Jesús
es el Hijo de Dios. Confesarlo, cambias tu vida de una vida de pecado a una vida siguiendo, de una vida de pecado y siguiendo los placeres del mundo, a una vida de servir a Dios. Ser bautizado, cambia tu vida ahora que tienes tiempo. Y comienzas una vida una vida en Jesucristo, una vida en cual cuando ya mueres, que el Señor, que el Padre y el Espíritu va a ser listo a aceptarte en el cielo. Eres un cristiano, pero no estás viviendo en esa vida, no estás en el camino del Señor como debes. Ahora es el tiempo a cambiar tu vida y regresar a Dios. Si hay algo que necesitas y que podemos hacer para ti, por favor, ven adelante durante este himno. El 107. 110. Cantemos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros falta ya.